Buenos días, estudiantes de la institución educativa privada San Juan Bautista. Soy el docente Ernesto Domínguez Damián, docente del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Hoy les voy a dar un tema que creo que es del interés de cada uno de nosotros. El tema se refiere a lo que es los asuntos públicos y los asuntos privados. Previamente a darles un marco teórico referente al tema, voy a plantearles unos 3 casos, de tal manera que aprendamos a diferenciar qué es un asunto público y qué es un asunto privado. Luego de que les planteo los casos, voy a darles unas preguntas que ustedes tienen que responder. Finalmente les daré un pequeño marco teórico de lo que es un asunto público y un asunto privado, para finalmente dejarles una actividad a cada uno de ustedes. Ustedes, para desarrollar esta actividad, van a tener una información que la estoy dejando en el Face de la profesora Danerid Domínguez Ramírez, maestra también de esta institución. Entonces, todos ustedes que pertenecen de primero a quinto año, porque este es un tema de primero hasta quinto año de secundaria, van a agregarse a este Face y de esa manera van a poder desarrollar las actividades que estoy dejando. Por favor, les pido que lo anoten en su cuaderno, porque este es un tema que está dentro de la programación curricular y son contenidos que cogemos de esta programación, así es que deben de tener como evidencia de que se trabajó el día de hoy. Muy bien, voy a darles 3 casos, ustedes saben que esa es mi manera de trabajar, 3 casos para conocer realmente cuánto ustedes pueden saber de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Voy a tratar de hablar de la manera más lenta posible para que ustedes puedan escribir estos casos en su cuaderno y responder a las preguntas que a continuación se les dará. Primer caso. Cada día los noticieros nos informan sobre asaltos a transeúntes, así como a tiendas comerciales, como a bancos. Incluso estos malhechores, para lograr sus propósitos, agreden y hasta disponen de la vida de las personas. Segundo caso. El día viernes vi cómo mi vecino era llevado en una ambulancia al hospital regional. Decían que tenía como síntomas mucha fiebre, dificultad para respirar y una tos seca que al parecer estaban suponiendo que era un paciente sospechoso del coronavirus. Tercer caso. Hace 15 días que el camión recolector de la basura no llega por el lugar donde yo vivo. Hay tanta basura en mi casa que ya no sé qué hacer con ella. Muy bien, estos 3 casos que les estoy planteando se refieren a asuntos, a situaciones que algunos son reales y tal vez uno de ellos no lo es. Pero son asuntos que se pueden dar en la convivencia de nuestra sociedad. Por lo tanto, me gustaría que ahora respondieran a las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál de estas situaciones te parecen más preocupantes? ¿Cuál de estos 3 casos, de estas 3 situaciones que te hemos planteado? Y me tienes que decir
cuál es esa situación que es para ti más preocupante y por qué. Segunda pregunta. Proporciona por lo menos una alternativa de solución para cada uno de estos casos. Tercera pregunta. ¿Cómo afectan estos hechos o estas situaciones en la vida de tu comunidad y de tu familia? Cuarta pregunta. ¿Podríamos decir que estas situaciones son asuntos de carácter público o de carácter privado? Y me tienes que decir por qué no los consideras un asunto privado, o por qué no lo consideras un asunto público, o por qué sí los consideras. 5. ¿Podrías, después de haber diferenciado si es un asunto público o privado los casos, decirme una definición tuya de lo que es un asunto público? Pregunta número 6. ¿Cuál sería la diferencia entre un asunto público y un asunto privado? La siguiente pregunta sería si tú podrías definir, darle un concepto tuyo sin ir a ningún tipo de información, ¿qué es un asunto privado? Pregunta número 8. Si se comprobara que mi vecino estuviera infectado con el coronavirus o con el COVID-19, ¿cómo podrían sus familiares saber si ellos también están infectados o no? Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se podría prevenir el contagio de esta enfermedad, de esta epidemia llamada coronavirus? Diez. ¿Qué acciones debes de tomar tú para prevenir el contagio de este virus? Muy bien. Después que respondes estas preguntas, yo te voy a proporcionar un pequeño marco teórico, una pequeña información con respecto a lo que es un asunto público y lo que es un asunto privado. ¿Qué es un asunto público? Un asunto público es toda problemática o tema que involucra el bienestar colectivo, relacionado con aspectos sociales, económicos, éticos, culturales y medioambientales. Eso es un asunto público. ¿Qué es un asunto privado? Un asunto privado está relacionado con la esfera personal de los individuos. Esto implica la manera en que cada uno organiza su vida y decide aspectos que involucran a un número de individuos o de personas como la familia o algunos amigos. Muy bien. Te paso a decir que en el FEI, te voy a volver a recordar que en el FEI de la profesora Danery Domínguez Ramírez, maestra también de la institución del nivel primario, hay un Face. Y en ese Face
te estoy adjuntando un documento en Word para que tú puedas obtener una mayor información con respecto a este problema que nos está acosando en nuestro Perú y a nivel mundial. Me estoy refiriendo al famoso COVID-19. Ahí mismo también hay un link tutorial que te va a ayudar a complementar toda esta información. Te pido por favor que lo trabajes, que las respuestas las puedas tú copiar en tu cuaderno, pero hay una actividad que quiero dejar para cada grupo con quien trabajo. He hecho 3 grupos de preguntas. El primer grupo es para el primer año de secundaria, que también lo voy a escribir. No te preocupes si no estás atento para escribirlo de inmediato. Lo voy a escribir también en esta página de la profesora, pero te lo voy a decir. Hay preguntas para el primer año de secundaria, hay preguntas para los estudiantes de segundo año de secundaria y hay preguntas para los alumnos de tercero, cuarto y quinto. Existen 3 preguntas para los alumnos de primer grado de secundaria. Primera pregunta. La primera pregunta. Estas preguntas, si quiero por favor que me las envíes en esta misma página para que yo pueda ver que realizaste la actividad y poderla corregir y tal vez comentarla, porque yo te voy a dar un horario en el que yo puedo estar. Tú me puedes escribir, podemos comentarlo, podemos tener una conversación en directo y no va a haber ningún problema, ¿sí? Primera pregunta, pero sí quiero que la realices. Primera pregunta. Hacer 2 diferencias entre un asunto público y un asunto privado. Segunda pregunta. Hacer una relación de asuntos públicos y asuntos privados y decir por qué lo consideras un asunto público y por qué lo consideras un asunto privado. Tercera pregunta. ¿Qué medidas se deben de tomar en casa para prevenir el contagio con el virus del COVID-19? Esas 3 preguntas son exclusivamente para los estudiantes de primer año de secundaria. Para los estudiantes de segundo año de secundaria. Primera pregunta. ¿Qué alternativas de solución se pueden dar a la inseguridad ciudadana? ¿Qué alternativas de solución se pueden dar a la inseguridad ciudadana? Segunda pregunta. ¿Qué acciones específicas se deben tomar en cuenta como políticas de salud pública? Repito, ¿qué acciones específicas se deben tomar en cuenta como política de salud pública? Tercera pregunta. ¿Podrías de manera breve decir en qué consiste este problema del COVID-19? ¿Qué es realmente? Cuarta pregunta. Y esta pregunta la vas a poder absolver cuando puedes entrar a esa información que yo estoy dejando en el Face de la profesora. Cuarta pregunta.
¿Qué acciones debes de realizar en casa con la finalidad de prevenir esta enfermedad? Listo, chicos. Esas son preguntas para los estudiantes de tercer año de secundaria. Igual, las resuelven y me las devuelven sus respuestas a través de este medio. Para los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria, son las siguientes preguntas. Primera pregunta: hacer un listado de noticias, que pueden ser de periódico, de televisión, que indiquen lo que es un asunto público y un asunto privado. Y determinar por qué lo consideras un asunto público y un asunto privado. Segunda pregunta: hacer 3 diferencias entre lo que es un asunto público y un asunto privado. 3 diferencias. Tercera pregunta: ¿por qué crees que este virus del COVID-19 apareció en nuestro país? Dame una apreciación tuya, porque crees si este virus apareció en China y de ahí se ha ido extendiendo a través de los países europeos, ¿por qué tuvo que llegar aquí a nuestro país? ¿Cómo es que ingresó? ¿Cómo? 4. ¿Crees que el gobierno tiene alguna responsabilidad? ¿Crees que el gobierno tiene alguna responsabilidad en que esta epidemia apareciera en nuestro país? Si me dices que sí, me tienes que decir por qué y qué se debió hacer. Si me dices que no, también tienes que decirme el por qué. Te repito, si me respondes sí, tienes que decirme por qué crees que tiene responsabilidad el gobierno y qué es lo que crees tú que se debió hacer. Si me dices que no, también me tienes que decir por qué consideras que no y qué es lo que hizo realmente bien, ¿no? Pregunta número 5. ¿Qué les dirías a las personas que no quieren acatar las medidas de urgencia del gobierno referente a la cuarentena que tenemos que hacer? ¿Qué les dirías? ¿Por qué estas personas no quieren acatar? ¿Qué les dirías tú? Pregunta número 6. ¿Qué debo de enseñar a los miembros de mi familia para prevenir el contagio del virus del COVID-19? Repito, ¿qué debo de enseñar a los miembros de mi familia para prevenir el contagio del COVID-19? Y finalmente, 7. ¿Qué importancia tiene la higiene en el cuidado de nuestra salud? Muy bien, chicos y chicas, estudiantes. Quiero que por favor ustedes puedan desarrollar toda esta actividad. Vuelvo a repetirles, hay mucha mayor información en un Word
y un apoyo tutorial que les estoy enviando en la página, en el FEI de la profesora Danerid Domínguez. Entran ahí y ahí tienen toda la información posible. Les pido, por favor, que comuniquen a sus compañeros que me puedan agregar o que puedan agregarse ellos a esta página, a este Face. Voy a pedirle también a la señora directora y promotora del colegio que si tiene un listado de todos los estudiantes, puedan agregarlos, pues, porque tienen, pues, posiblemente el listado, la lista, los nombres y apellidos de los estudiantes de primero hasta quinto año secundaria. Yo voy a entrar el día de mañana a esta página entre las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana. Ustedes tienen durante esas 2 horas, cualquiera de ustedes, ingresar y poderme hacer las preguntas que ustedes deseen, las aclaraciones que ustedes quieran, y yo voy a estar llano a poder responder. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Aprovechen este tiempo para poder involucrar a sus padres en su proceso de aprendizaje. Todos vamos a salir fortalecidos. Buenos días, queridos alumnos y alumnas.